y tenemos que sobrellevarlo, pero es un buen tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Y como ya decía el pastor Francisco, hoy día vamos a ver un tema muy importante, valga la redundancia, que tiene que ver con la importancia de hacer el evangelismo o de salir a predicar el evangelio. Recordarles nada más que si tiene su móvil, póngalo en vibrador para que no interrumpa este tiempo que vamos a tener delante de la presencia del Señor y para poder oír, escuchar, hablarnos a cada uno de nosotros. Estábamos hablando sobre este tema, ¿no? ¿Qué es evangelismo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es relevante hacerlo en este tiempo o no? ¿O solamente nos quedamos como estamos hasta ahora? Algunos sí lo asumen como una prioridad en su vida o parte de su vida diaria para poder comunicarlo a otras personas y quizás otros no. Sí, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Le invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. Búsquelo por favor en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. La palabra del Señor va a decir así: el apóstol Pablo, de forma particular, va a hablarnos y nos va a dejar este mensaje. 16. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amado Dios, nos acercamos en esta mañana con un corazón ávido de ti, Señor. Hay tanta necesidad en tu pueblo, en tu creación misma, que queremos pedirte que nos hables en esta mañana y nos hagas ver lo que hay en tu corazón, Señor, en este tiempo. Desafíanos, rétanos y haznos contrastar la situación de cada uno de nosotros según lo que cada uno de nosotros está viviendo también día a día. Habla, por favor, Espíritu Santo, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos vemos el relato del apóstol Pablo y lo que había en su corazón sobre el tema del evangelismo. Versículo 16 empieza diciendo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Él reconoció su estado delante de Dios. Y su estado delante de Dios era que él era un testigo de aquel que había comprado su vida con precio de sangre. ¿Recuerdan? En el capítulo 9 del libro de Hechos, se relata la conversión del apóstol Pablo. Dice que él iba tras la iglesia y en ese camino a Damasco tiene un encuentro personal con su Señor, ¿no? Versículo 9 va a decirnos en el versículo 3 la siguiente manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es interesante. Cuando el apóstol Pablo tiene su encuentro personal con Jesús, viene seguidamente el llamado o la encomienda que el mismo Señor Jesús le da al apóstol Pablo. Y versículo 15 al 20 nos relata cuál es ese llamado o encomienda que le hace él. Mira el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos. El Señor le dijo a Ananías, que era un discípulo suyo: ve, porque instrumento escogido es este, hablando del apóstol Pablo,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Toda persona que ha tenido su encuentro personal con Jesús, todo aquel que ha sentido el resplandor de la divinidad de Cristo en su vida, aceptándolo en su corazón, va a ser un ¿qué? Testigo. Y todos recibimos esa encomienda, así como el apóstol Pablo. Después de haberse convertido, él inmediatamente, después de haber dado sus pasos de fe, sale a predicar el evangelio. ¿Pero qué es un testigo? Últimamente se está hablando del caso Odebrecht, ¿no? ¿Alguien está involucrado, dicho sea de paso? No, nadie está involucrado, si no lo van a llamar como testigo al Poder Judicial y usted pueda testificar de algún hecho en particular que haya visto. Hay un hombre llamado Barata que lo están buscando y lo tienen que resguardar porque muchos ya lo quieren dar vuelta. Está que suelta todo lo que él conoce en esos procesos de contratos que se hacían bajo la mesa. Y el testigo es eso, relata o da testimonio de aquello que sabe. Y usted y yo, que hemos conocido al Señor, somos testigos de Jesucristo. Somos testigos que Él ha cambiado nuestra vida. Y por ende, ¿qué tenemos que hacer? Testificar a todos de Cristo. Ese es un testigo. Y es por ello que todo creyente es llamado a ser un testigo de Jesucristo, pero también todo creyente está llamado a compartir el Evangelio. Ahora, como primera pregunta tenemos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que yo voy a compartir? Ya sé que soy testigo de Jesús, tengo que hablar de Jesús, no tengo que hablar de mi vida o del testimonio personal mío, sino de Jesús. Y el Evangelio nos va a relatar y nos va a decir qué cosa es. Son dos cosas el Evangelio. En esta parte vamos a ver, podríamos detenernos a estudiar mucho sobre el tema de qué es el Evangelio, los puntos de vista de cada evangelista, cómo lo analiza, cómo lo vio y cómo lo ha transmitido y lo ha transcrito en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver dos vertientes sobre lo que es el Evangelio. Primero, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias que muchos necesitan escuchar, que muchos en este tiempo necesitan oír, porque sus vidas son caóticas. Sus vidas en este tiempo están dadas más a las cosas livianas, pero no en las cosas del Señor. Y necesitan escuchar estas buenas noticias, las cuales usted y yo en algún momento escuchamos, fue recepcionado en nuestro corazón y aceptamos a Jesús como esa buena noticia para nuestra vida. El hombre en este tiempo anda divagando, haciendo lo que no le conviene. El hombre busca satisfacerse a sí mismo. Y en muchas de esas decisiones que toma, hace pecado. Y el pecado distancia, crea una enemistad entre Dios y el hombre. Y la buena noticia es que Jesús vino a restaurarla. Eso es lo que nos va a decir Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente, acá está el evangelio, porque primeramente os he enseñado los que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El cumplimiento
de las Escrituras, del Antiguo Testamento, de lo que hablaban los profetas, se cumple en la vida de Jesús. Y eso es el Evangelio, la vida de Jesús, la muerte y resurrección al tercer día, la que por ende es el cumplimiento de la palabra del Señor, los que los profetas predicaron y hablaron, como la venida próxima del Mesías, que venía a salvar a su pueblo. Y eso es lo que uno tiene que testificar. Ahora prendemos la radio, prendemos la tele, ¿y qué escuchamos sobre el Evangelio? Pseudo predicadores bíblicos comienzan a hablar otras cosas que no es el Evangelio. Y 1 Corintios del 1 al 15, del 1 al 4, nos dice qué es el Evangelio. La vida de Jesús. Y hay otros que predican sobre sanidades, predican sobre temas accesorios, como las manifestaciones extranaturales, predican sobre el esoterismo, predican sobre siembra y cosecharás, y nunca hablan de Jesús. Y el Evangelio que cada uno de nosotros debe predicar, ¿cuál es? Como va a decir el mismo apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que cada uno de nosotros debe predicar. Pero no solamente el Evangelio son las buenas noticias. Es interesante que en un caso a usted le llaman por teléfono porque falleció un familiar y le dicen, ¿sabes qué? Se va a dar lectura de la herencia, se está llamando a todos los conocidos, a todos los cercanos. Y justo te dejan toda la herencia a ti. Y es un buen monto de dinero. Dime, ¿compartirías esa noticia? ¿Te sentirías alegre? Claro. Y lo compartirías con las personas que conoces. Porque ese es un beneficio. Y las buenas noticias, el Evangelio de Jesús, ¿qué cosa es? Un beneficio para el hombre. Porque lo saca o le saca de su estado de enemistad con Dios para restaurar ese estado de relación con Él. Y las buenas noticias se comparten. ¿Y quién tiene que compartirlo? El testigo. Y usted es un testigo de esa transformación que puede hacer el Señor en la vida de los hombres. Pero no solamente son las buenas nuevas, sino que el Evangelio es vida eterna. Como hablábamos hace un momento, el hombre, en su desidia de querer hacer lo suyo, hacer su voluntad, hace pecado. Y esa relación entre Dios y el hombre se rompe. Y Jesús es la que él viene a restaurar. Pero es interesante que Juan, capítulo 14, versículo 6, va a decirnos que Jesús, él mismo declaró que él era el camino, la verdad y la vida. El pecado lo que hace es hacernos entrar en un estado de muerte espiritual, de relación con Dios. Y Jesús la restaura porque Él es la vida. Él puede darnos vida. Y Él nos ha dado vida a todos aquellos que hemos aceptado su regalo precioso, el Evangelio. Tanta gente en este tiempo que no conoce de Dios y necesitada de Dios, anda muerta por el camino. Y no conocen de este Jesús, que es el camino y que es la vida. El Evangelio es vida. Y no solamente ello. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Plenitud de vida. Dios quiere que tú tengas una plenitud de vida. Que no estés sufriendo por consecuencia de tus malas decisiones. Es por eso que mandó al Espíritu Santo, al Consolador, para que nos guiara a toda verdad y tomar buenas decisiones. Él quiere que tú tengas vida, vida eterna, pero también que vivas una plenitud de vida en Él. Parte de la plenitud de vida muchas veces son las pruebas. Pero Él quiere y anhela que tú, al recibir el Evangelio, tengas vida eterna y tengas una vida plena. ¿Anhelas eso o no? Claro, todos anhelamos eso.
pero siendo conscientes que las pruebas son parte, y muchas veces las pruebas son difíciles, pero es parte del proceso de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Como una segunda pregunta, ¿por qué debo de compartir el Evangelio? Ya hablamos que somos testigos, que testificamos de Él, cuál es el Evangelio de Jesús, y ahora, ¿por qué deberíamos de compartirlo? ¿Es necesario o no es necesario? Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Los huaicos, las lluvias, el clima, las muertes. Ahora te matan por robarte un celular. La vida ya no vale nada. Y fuera de estas puertas hay gente necesitada. Puedes comprarte el mejor seguro que hay, pero ello no te condiciona que tú tengas una vida eterna. Puede darte una enfermedad terminal, pero muchos necesitan del Evangelio. Y hay urgencia en este tiempo para poder predicarlo. Y esas son las razones y los motivos. Uno de ellos es porque el Evangelio es un mandato. No sé si me ayudan en cabina, por favor. El Evangelio es un mandato. Vamos a ver que Marcos, capítulo 16, versículo 15, va a decirnos que Él dijo a sus discípulos, id por tanto por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato. Y una de las cosas que tenemos que hacer es obedecer los mandatos. Porque los mandatos están para obedecerlos, no para ignorarlos, ni cuestionarlos, sino para obedecerlos. Y aquí el Señor Jesús nos dice que todos debemos ir y predicar el Evangelio. Mientras estás por un lugar, eso es lo que quiere decir de forma parafraseada, mientras estás por algún lugar, donde estés, comparte el Evangelio. Eso es lo que está queriendo decir. Es un mandato. Y como les decía, no podemos cuestionarla, solamente obedecerla. Y es interesante la forma, cómo es que lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara del Evangelio. No hay ninguna condena por no hacerlo. Algunos han interpretado de esta forma y es una mala interpretación. Pero él sentía por su corazón, estaba alineado con el corazón de Dios ante el dolor de ver a la gente que se pierde. Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Viendo tanta gente necesitada, ¿cómo me voy a quedar de brazos cruzados para no predicar y testificar de Jesús? Es un mandato. Y él lo entendió así. Y él nos los compartió de esa forma. No sé si tú en algún momento has dicho, viendo la necesidad de la gente que está a tu alrededor, ¿has dicho eso? ¿Ay de mí si no compartiera el Evangelio para esta persona? El día domingo, al término del segundo culto, me buscó el hermano que estaba de mantenimiento y me dice, acá hay un señor que quiere conversar con usted. Y él me decía, mira, yo no tengo trabajo, tengo un hijo a quien mantener, yo oro, yo le pido a Dios, yo estoy andando bien, no tomo, no fumo, no voy a fiestas. Y él me comenzó a relatar su vida. Y yo solamente le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes a Jesús, pero yo oro, yo le pido a Él que me dé. Y yo solamente le mostré el Evangelio. Y le dije finalmente, ¿quieres recibir a Cristo? Y me dijo, sí. Él fue consciente de su necesidad de Dios. Y hay tanta gente que tiene una necesidad urgente de acercarse a Cristo o de mostrarles a Cristo y nosotros muchas veces lo omitimos. Y el apóstol Pablo, una vez más, como les decía, ay de mí si viendo tanta gente necesitada, yo que tengo la verdad, ¿cómo no voy a predicar de él? Eso es lo que él quiere expresar en esta palabra. Es interesante que Francisco de Asís, San Francisco de Asís tenía sus discípulos
Y cuando enviaba a sus discípulos a predicar el Evangelio, les decía algo muy sencillo. Les decía, vayan por las calles, vayan por las ciudades, predíqueles el Evangelio. Y si les queda tiempo, hablen. La gente está expectante de todos aquellos que hablamos de Jesús. No solamente la predicación es positiva a través de la palabra, sino nuestra vida misma tiene que predicarles a esa gente para que vean que Jesús es el que cambia y no el hombre y su palabra persuasiva. Toda la oscuridad en el mundo no puede ser apagada por la luz de una sola vela. Y tú puedes ser esa vela en ese lugar de tinieblas. Y Dios te quiere usar ahí en ese lugar. ¿Eres consciente de ello o lo estás ignorando? Pero no solamente es un mandato, sino que es un privilegio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un privilegio para el hombre. ¿Sabe lo que está queriendo decir este texto? Que aún los ángeles desearían cumplir con esta comisión que se nos legó a los hombres. Usted y yo somos unos privilegiados. ¿En algún momento le han invitado a usted a alguna fiesta y lo han sentado en la primera mesa? ¿Cómo se siente uno de orgulloso? O que le llegue una carta del presidente para integrar alguna comisión. ¿Qué orgullo te sentirías de tú influenciar con principios de verdad en ese lugar? Asimismo, y de esa manera, usted y yo nos debemos sentir privilegiados porque Dios nos comisionó a nosotros el predicar el Evangelio. Y los ángeles se sienten celosos. Cuenta una historia que mientras Jesús ascendía a los cielos, los dos ángeles estaban, dice, a su costado. Y los dos ángeles se comenzaron a mirar. Y uno de ellos les decía al otro así. Y uno de ellos abrió su boca y le dice, Señor Jesús. Y Jesús le dice, sí, tengo una pregunta. O bueno, tenemos una pregunta. A ver, dila. Y ahora que tú estás yéndote al cielo para estar con nosotros, ¿quién va a predicar el Evangelio? Y ellos dos se miraban y decían, seguro nos van a mandar a nosotros. Total, nosotros paramos al lado de Él. También somos seres creados por Él, pero estamos a su lado. Y sentían orgullosos, pensando que se les iba a comisionar ellos. Y Jesús los mira a los dos y les dice, no se preocupen, todo está arreglado. Ah, entonces, ¿a quiénes vas a enviar? ¿Ves a esos hombres que están ahí abajo? Ellos se van a encargar. ¿Y sabes quiénes estaban ahí? Sus discípulos. Juan, Santiago, Mateo, Lucas, Jacob, etc. Los ángeles, ¿cómo anhelan cumplir esta comisión? Y Dios la delegó a Abel, a Santiago, a Luis, a José, a Pablo, a usted y a mí. ¡Qué privilegio que tenemos! ¡Qué privilegio que tiene el hombre que ha conocido a Dios de compartir el Evangelio! No solamente es su mandato, sino que es un privilegio que aún los ángeles anhelan cumplir. Y usted y yo tenemos esa gran comisión que cumplir. Pero no solamente es un privilegio, sino que también es por la condición del ser humano. Estamos viviendo tiempos difíciles, estábamos conversando hace un momento. Y los tiempos cada vez son peores. Y eso lo va a decir mismo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 y 20. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. El mundo, el sistema del mundo, está manejado ¿por quién? Por el maligno, por el diablo. Satanás maneja todos los hilos de este mundo. No hace mucho, las noticias de la semana pasada indicaban que un joven había enloquecido y salió a disparar a diestra y siniestra. Y el día viernes murió uno de los heridos, que era el gerente de fiscalización de Los Olivos. 5 personas muertas por un hombre que quiso tomar la justicia con sus manos. Enloqueció y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Así está el mundo. Y hay una urgencia de predicarles el Evangelio. Necesitan paz en sus corazones. Analizando un poco y viendo las noticias, quizás este joven se sentía presionado porque siempre el personal de la municipalidad venía a botarlos del lugar donde se encontraban trabajando. Y que quizás él sentía una necesidad económica que cubrir. Y ante su reacción, ¿qué fue? Buscarse 2 revólveres y salir a disparar. Así está la gente. Necesitada. Porque este mundo, ¿quién lo maneja? El diablo. Te vas a la municipalidad y quieres hacer algo, ¿qué te piden? Colabore con nosotros. No hace mucho teníamos un problema para sentar una denuncia y los policías decían, no tenemos combustible para nuestros patrulleros. ¿Qué están buscando? Te indigna toda esta situación. Indigna. Y muchas veces tienes que decirle al Señor, ¿qué hacemos? Y tienes que darte cuenta que esa gente no tiene a Jesús. Y tienes que darte cuenta que esa gente necesita de Cristo. Y necesita del Evangelio en sus corazones. Esa es la condición del ser humano. Y cuarto, porque esto es un ministerio. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es interesante que cuando uno tiene que conversar con algunos hermanos que vienen con ciertos problemas, cuando hay discusión en el hogar, te sientas a escucharles todas las cosas que ellos van diciendo, vas analizando, vas pidiendo al Señor que te guíe y solamente les dices unas cuantas palabras y se quiebran. Se dan cuenta de su condición delante de su Señor y se acercan pidiendo perdón a Dios. Asimismo como cuando David reconoció su situación, cuando el profeta se le acercó a decírselo, ¿qué es lo que dijo? Contra Dios he pecado. Tú y yo tenemos ese ministerio de llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Qué lindo es ver, qué gozo sientes en su corazón y en el tuyo cuando ves que una persona se reconcilia con Dios. Se da cuenta que su estado natural no es el correcto y tiene que cambiar. Y ahí hay un gozo personal, particular de cada uno de los que ayudamos a la gente a reconciliarse con el Señor. Y hay 4 cosas importantes por la cual usted y yo debemos compartir el Evangelio. Primero, porque es un mandato. Segundo, porque es un privilegio. Tercero, por la condición del hombre. Y cuarto, porque esto es un ministerio que usted y yo tenemos que cumplir. Pero hay una tercera pregunta. ¿Cómo debemos hacer
Perdón, la necesidad que hay, una quinta. Hay una necesidad muy importante en este tiempo. Y Hechos, capítulo 20, versículo 20 dice, y como nada que fuese útil de ruido, no hay ruido de anunciaros y enseñaros públicamente estas cosas. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Asimismo, usted y yo debemos hacerlo. Últimamente se está hablando mucho de este tema de ideología de género, ¿no? Que se quiere imponer una nueva forma de pensar, una deconstrucción de lo natural a lo cultural. Un concepto medio errado, ¿no? Una deconstrucción de lo natural, que es nacer hombre o mujer genéticamente, a que la cultura te asigne qué sexo tienes tú. Qué error tan grande. Qué tragedia para el ser humano. Es por eso que el sábado 4, la iglesia del Señor está invitada a salir a las calles a hacer una marcha. Y hay una necesidad urgente en este tiempo, porque cada vez se va degradando más la condición del hombre. Y esto no es de hoy, esto es de hace años atrás, pero ya llegó al Perú. Y usted y yo no nos podemos quedar callados. La condición del hombre es degenerativa. Y usted y yo tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, para salir y compartirla con aquellos que la necesitan. Tercero, como les decía, la última pregunta. ¿Cómo debemos hacer el evangelismo? No sé si me ayudan en cabina, por favor. ¿Cómo debemos hacer el evangelismo? Primeramente, en oración. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 21, 22, que todo lo que pidáis en oración, creyendo, ¿qué cosa va a ser? Esto nosotros recibiremos. Cuando usted y yo vamos a salir a compartir a alguien, cuán bueno e importante es acercarnos al Señor y decirle, Señor, ponga a la persona adecuada. Ponga en mi camino una persona para compartirle tu palabra, el Evangelio. Orar para que el Señor vaya preparando el corazón de la persona. Y la palabra, como les decía, dice, lo que tú pidas en oración, el Señor te lo va a conceder. ¿Usted y yo oramos antes de salir a predicar? Qué importante es acercarnos a Dios. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía previamente en oración a su Padre. Y el Señor le concedía lo que Él le pedía. Así que cuando usted salga de casa temprano a hacer cualquier actividad que tiene programada, ore al Señor. Pídale que Dios ponga a alguien en su camino para que usted le comparta el Evangelio. Y esta persona pueda ver la luz, porque está andando en oscuridad. Segundo, debemos hacerlo en preparación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos prepararnos. Debemos prepararnos en la palabra, debemos estudiarla, debemos saberla. Así como cuando usted se prepara para dar un examen o se prepara para postular algún trabajo, igual, todo creyente debe prepararse en la palabra del Señor para poder exponerla. Porque usted puede hablar del Evangelio, le pueden rebatir y no va a saber qué contestar. Qué importante, no solamente es orar, sino prepararse en la palabra del Señor, conocer la palabra de Dios para poder compartirla. Con mansedumbre, no imponerla a nadie. No estamos llamados a imponer a nadie, sino a compartirla nada más. Tampoco a debatir, sino a dar explicaciones de nuestra fe. Y todo eso se hace en confianza en el Espíritu Santo, porque Él va a decir en Juan 14, 26, que el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en su nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que debemos hacerlo en confianza, porque el Espíritu Santo
traerá a nuestra mente los textos bíblicos que hemos aprendido y estudiado para dar defensa de nuestra fe. Y como les decía, no es una convicción o convencimiento al otro que no conoce el Evangelio para que se convierta. Porque el mismo Espíritu, Juan 16:8, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra tarea no es convencer a nadie. Nuestra tarea es compartir, testificar el Evangelio de Cristo. El que cambia, el que transforma y convence al hombre es el Espíritu Santo. Ese es su labor, es por eso que tenemos que orar, para que Dios nos guíe a qué persona debemos hablarle. Y Él prepare de antemano el corazón de esa persona. ¿Cómo es que usted sale a predicar el Evangelio? ¿Quiere imponerle o lo hace con mansedumbre? Dios tiene el tiempo para cada uno. Su palabra no cae en saco vacío. Dios va sembrando y tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Pero también debemos hacerlo de buena voluntad. Como el mismo apóstol Pablo va a decir en el versículo 17 del capítulo 9, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de buena voluntad, dice que yo tendré recompensa. Y si lo hago de mala voluntad, nadie debe sentirse obligado a compartir el Evangelio. Debe reconocer que es un testigo. Y por ende, el amor debe motivarle ante la necesidad de la gente a compartir el Evangelio. Nadie se debe sentir presionado a hacerlo. Hay un grupo de hermanos que mensualmente están saliendo a compartir el Evangelio a los hospitales. El próximo domingo van a salir y el día de hoy, a las 5 de la tarde, hay una capacitación. Si usted quiere venir, venga. ¿Quiere saber cómo compartir el Evangelio? Venga. Prepárese, capacítese. Y el próximo domingo salga a compartir el Evangelio a la gente que necesita. La gente afuera de las calles está ávida de poder escuchar las buenas nuevas. Y usted es una vela en medio de las tinieblas que puede alumbrar y puede testificar de Cristo para que a ellos se les devele las vendas de los ojos y puedan ver la luz, que es Jesús. ¿Cómo es que usted ha estado asumiendo su responsabilidad delante de Dios de compartir el Evangelio? ¿Cómo lo ha estado haciendo? Para terminar, ¿cuándo es que fue la última vez que usted compartió el Evangelio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda aún cuándo fue? ¿Ya no tiene sentido el compartirlo? ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que se acercó a alguien a hablarle de Cristo? O quizás ya pasó tanto tiempo que ni se acuerda. Segundo, ¿conoce las buenas nuevas de salvación? Es una buena noticia. Y esa buena noticia trae perdón, trae reconciliación entre el hombre y Dios, y por ende trae vida eterna. ¿Cómo es que usted ha estado llevando su cristianismo? ¿Siendo consciente que es un testigo o ignorando la encomienda que Dios le ha hecho? Es una respuesta personal entre usted y Dios. Pero en esta mañana hemos querido compartir la importancia de hablar de Cristo, del Evangelio de Jesús. Le invito a cerrar sus ojos por un momento para acercarnos al Señor. Y decirle a Él que si no hemos estado haciendo, que nos perdone, porque no hemos estado cumpliendo ese mandato. Que nos dé las fuerzas para hacerlo, la vitalidad, que ponga esas palabras en nuestra boca. Pero amigo y amiga, que tú nos visitas en esta mañana, y tú tienes esa necesidad de Dios, tienes esa necesidad de Cristo,
Quizás esta sea tu oportunidad. Quizás Dios te trajo porque estaba en su agenda que hoy vengas a sus pies. Y solamente quiero decirte, ya expusimos el Evangelio. ¿Quieres aceptarlo? ¿Necesitas de Cristo? Ven, acepta a Jesús. Y si quieres hacerlo, amigo o amiga, que necesitas de Dios, necesitas de su perdón, necesitas tener vida, ven a Cristo. Y si has hecho esta declaración en tu corazón, te invito a que ahí en tu lugar levantes tu mano. Quisiera orar por ti. Si quieres aceptar a Jesús, levanta tu mano ahí en tu lugar. No tengas miedo. Dios te bendiga. No tengas temor. Dios te bendiga, amigo. Es entre Dios y tú. Olvídate de las personas que están a tu alrededor. Es Dios hablando a tu corazón en esta mañana y diciéndote, yo quiero habitar en ti. Quiero darte vida eterna. Quiero que tengas una plenitud de vida. Si tú quieres hacerlo, amigo, amiga, levanta tu mano. Dios te bendiga, mamita. Otra cosita más. Vengan por favor aquí, quiero orar con ustedes. Por favor, salga de su sitio. Venga por aquí. Acérquese. No tenga temor, no vamos a hacer nada extraño. Solamente quiero orar por usted. Los que levantaron su mano, por favor, vengan por aquí. Y tenemos que sobrellevarlo, pero es un buen tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Y como ya decía el pastor Francisco, hoy día vamos a ver un tema muy importante, valga la redundancia, que tiene que ver con la importancia de hacer el evangelismo o de salir a predicar el evangelio. Recordarles nada más que si tiene su móvil, póngalo en vibrador para que no interrumpa este tiempo que vamos a tener delante de la presencia del Señor y para poder oír, escuchar, hablarnos a cada uno de nosotros. Estábamos hablando sobre este tema, ¿no? ¿Qué es evangelismo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es relevante hacerlo en este tiempo o no? ¿O solamente nos quedamos como estamos hasta ahora? Algunos sí lo asumen como una prioridad en su vida y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amado Dios, nos acercamos en esta mañana con un corazón ávido de ti, Señor. Hay tanta necesidad en tu pueblo, en tu creación misma, que queremos pedirte que nos hables en esta mañana y nos hagas ver lo que hay en tu corazón, Señor, en este tiempo. O parte de su vida diaria para poder comunicarlo a otras personas y quizás otros no. Sí, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Le invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. Búsquelo por favor en su palabra. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 18. La palabra del Señor va a decir así, el apóstol Pablo, de forma particular, va a hablarnos y nos va a dejar este mensaje. 16. Pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Desafíanos, rétanos y haznos contrastar la situación de cada uno de nosotros según lo que cada uno de nosotros está viviendo también día a día. Habla, por favor, Espíritu Santo, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos vemos el relato del apóstol Pablo y lo que había en su corazón sobre el tema del evangelismo. Versículo 16 empieza diciendo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio.
Él reconoció su estado delante de Dios. Y su estado delante de Dios era que él era un testigo de aquel que había comprado su vida con precio de sangre. ¿Recuerdan? En el capítulo 9 del libro de Hechos, se relata la conversión del apóstol Pablo. Dice que él iba tras la iglesia y en ese camino a Damasco tiene un encuentro personal con su Señor, ¿no? Versículo 9 va a decirnos en el versículo 3 la siguiente manera: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo